¿Qué es lo que sucede ahorita? Bueno, diputado Romero, yo escuché varias de sus alocuciones cuando usted presentó este proyecto de ley para que se aplique la pena de muerte. Me llama mucho la atención los argumentos que esgrime aquí el compañero, porque me dice que no es disuasiva. Roberto nos habla de que el costo social de la pena de muerte no es tan alto. ¿Qué opina usted? Bueno, efectivamente, en principio me agrada mucho compartir con el exdiputado Roberto Alejos, a quien respeto mucho y además fue presidente del Congreso, y me agrada más escuchar de él precisamente los argumentos que dan sustento a mi posición y a mi argumento de la necesidad de aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Creo que fundamentalmente lo primero que tenemos que empezar a hacer en nuestro país es a mandar un mensaje muy claro al delincuente y a la población en general de que en Guatemala se respetan y se aplican las leyes. Se ha mencionado ya que la pena de muerte está vigente en nuestra normativa legal guatemalteca. O sea, la pena de muerte no se debe pedir la reactivación porque actualmente existe y está establecida con mucha claridad en qué casos debe aplicarse la pena de muerte y en qué casos no es aplicable. El problema que hemos tenido es que no la hemos aplicado por diferentes razones, como ya señalaba el exdiputado Alejos, porque han habido presidentes que no han tenido ni el carácter ni el valor de responder a la población guatemalteca y de dar o no aplicar el indulto para que la pena de muerte pueda ser aplicada. Yo siempre he dicho que una persona que no tenga ese temperamento, ese carácter o ese valor, que mejor ni se meta a participar como presidente del país. En segundo lugar, yo creo que mal haríamos los funcionarios, y recordemos que también la normativa legal guatemalteca establece que los funcionarios estamos obligados a velar porque se cumpla la ley. Y si la pena de muerte está vigente en nuestro país y establece en qué casos debería aplicarse, los funcionarios en nuestro país deberíamos estar velando porque se aplique la pena de muerte. Porque si no, estamos haciendo lo que hacen muchas veces los padres. Cuando un padre le dice al hijo, te voy a castigar, pero nunca lo hace, pierde el respeto y pierde la autoridad con el niño. Y llega un momento en que el niño se burla y se ríe y dice, siempre me amenaza, pero nunca lo va a hacer. Y eso se llama reforzar la conducta negativa. Y eso es lo que hemos hecho nosotros como Estado con el delincuente, reforzar la conducta negativa. Porque vemos hoy que los delincuentes entran con una sonrisa a la cárcel y salen con una sonrisa mayor. Hemos visto casos donde salen y al día siguiente son nuevamente capturados por el mismo delito o delitos peores. Hemos visto casos de sicarios que salen libres y que al día siguiente han sido capturados nuevamente por asesinar. Por lo tanto, estamos convencidos de que en Guatemala debe de empezarse a aplicar la ley por dura que ésta sea y empezar a mandar el mensaje de que a los delincuentes de que la ley se va a aplicar. Y ahí es entonces en donde sí puede haber un factor de ser disuasiva. Porque la pena de muerte en sí misma efectivamente puede no ser un disuasivo, pero en la medida que el delincuente empieza a percibir que realmente la ley se aplica en contra de los delitos que ellos cometen, empieza a ser un disuasivo, porque empieza a tener el temor de decir, si me capturan, sí me van a castigar. En este sentido, nosotros estamos convencidos de que la pena de muerte es necesaria en el país. Hoy mueren más guatemaltecos en nuestro país que en la época del enfrentamiento armado de los años 60 y 70. En esos años los asesinatos eran selectivos, porque eran personas que estaban en uno u otro bando, pero hoy todos los guatemaltecos, sin discriminación social, étnica, religiosa, de edad, estamos a la suerte de poder ser asesinados simplemente por un celular o por lo que se lleva en la billetera. Hoy en este país no solo no existen fuentes de empleo, no solo no existen posibilidades de encontrar un salario digno para darle un nivel de vida a su familia, sino que también el trabajador, el guatemalteco, que emprende un pequeño negocio, al mes está siendo víctima de la extorsión y probablemente del asesinato. Nosotros no podemos permitir que la delincuencia siga deteniendo de rodillas a la población honesta de este país. Además, también comparto lo que Roberto Alejos ha señalado. Guatemala tiene un sistema penitenciario que, lejos realmente de rehabilitar al privado de libertad, se ha convertido en las universidades del crimen. Desde los centros penitenciarios se coordina la mayor parte de extorsiones, asesinatos, secuestros. Están ahí precisamente las bandas y las cabecillas de las bandas que organizan todo el chantaje y toda la extorsión y todos los delitos que se están llevando a cabo en nuestro país. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, hay que ver esto con una visión integral y profunda.
El tema de la aplicación de pena de muerte debe ir acompañado de una serie de acciones que le den integralidad, de una serie de propuestas de ley que también permitan reforzar la persecución y el castigo a la delincuencia, que también permitan el descongestionamiento del sistema penitenciario. Hemos planteado y se aprobó el año pasado la ley de control telemático, que lo que busca es que las personas que están guardando prisión en espera de los procesos penales y que son delitos de bajo impacto, muchas veces hay personas que están en prisión por una demanda civil, por una cuestión de pensión alimenticia, por un accidente de tránsito, del cual cualquier persona puede ser víctima, pero que estas personas podrían estar en arresto domiciliario bajo el control del Estado sin necesariamente llevarlos a estos centros penitenciarios donde se van a mezclar con pandilleros, con extorsionistas, con secuestradores, y lo que van a hacer es enseñarles a delinquir. Creemos que en los centros penitenciarios debe estar verdaderamente el delincuente que debe de estar buscando un proceso de reincorporación a la sociedad, y en los casos en que esté plenamente demostrado que es imposible y que además aplique la pena de muerte, debe aplicárseles a estas personas. El Estado de Guatemala no puede seguir diciéndole a la población: miren, aquí las leyes no se respetan, aquí de nada sirve que esté una pena si no se cumple. Nosotros creemos que aquí hay dos caminos: o aplicar la pena de muerte que está actualmente vigente en la normativa legal de nuestro país, o abolirla definitivamente para no tener ese vacío de decir está vigente pero no se aplica. Entonces, ¿cuál es el tema? Que debe existir la voluntad política, y aquí todos los políticos, dirigentes políticos, secretarios generales, diputados, presidente de la República, lo que tienen que hacer es darle la cara a la población, fijar su posición y tener la valentía de decirle al guatemalteco: estoy a favor o estoy en contra. Nosotros hemos señalado que estamos a favor de la pena de muerte, estamos a favor del endurecimiento de penas y castigo al delincuente, porque creemos que hay que defender al guatemalteco honrado. No estamos a favor de defender a quienes transgreden la ley, ni mucho menos a quienes han enlutado este país y han dejado una cantidad de niños huérfanos y de viudas en Guatemala. Estamos convencidos que hoy la población quiere la pena de muerte, y nosotros nos debemos a la población y debemos de responder a lo que la población exige. Bueno, unos argumentos muy interesantes, políticamente complicados acá, porque... Y esta es solo una muestra, amigos excelentes. No se imaginan ustedes cómo fue la constituyente, porque aquí los agarrones eran más fuertes. Sin embargo, hay cosas que me llaman la atención y que yo le quiero plantear aquí al compañero Alejos. Él me habla acerca de la prevención del delito, ¿verdad? De la prevención del delito, y tiene toda la razón. En Guatemala necesitamos mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas para que las personas no se vean en la necesidad tan imperante de transgredir la ley para sobrevivir. Claro que también es una decisión, porque hay mucha gente que sale a la calle a limpiar vidrio o lo que sea y no transgrede la ley. Pero vamos a ver esto. Él me dice que no es disuasivo, ¿verdad? Y por otro lado, Romero nos habla de reforzar la conducta delictiva, de no reforzar la conducta delictiva, de prevenirla, ¿verdad? Porque la pena de muerte pues daría esto. Roberto, pues hoy hemos escuchado, y ustedes también, amigos televidentes, hemos escuchado: en los tiempos de Ubico uno dejaba la puerta abierta y ahí no pasaba nada. Si hubiera sido el tiempo de Ríos Montes, esos mareros no estarían ahí. Son comentarios que se escuchan. Yo quiero llamarte la atención a un caso que circula mucho en las redes del país, sobre el territorio de Singapur, donde ahí la pena de muerte es pan diario de cada día. Y entonces vos hablabas de que no es disuasivo. Sin embargo, Singapur ha demostrado lo contrario. Ha demostrado lo contrario en el tema de que bajó dramáticamente su cantidad de crimen, índice de criminal, y ha subido su capacidad adquisitiva y su nivel de vida, porque la seguridad se convirtió en un elemento de base para el crecimiento económico. ¿Cómo defiendes tú la pena de muerte con ese ejemplo tan contundente? A ver, muy interesante. Hagamos un resumen de las cosas en las que ya estamos de acuerdo, que no las repitamos. Estamos de acuerdo con que la pena de muerte ya existe. Está en la Constitución de la República de Guatemala con mucha claridad, y quienes dejaron de aplicar la pena de muerte fueron los tribunales de justicia. Ahí estamos claros y de acuerdo. 3. El indulto debería ser una carta que el reo, a través de su abogado
o él en persona le manda al presidente de la República y el presidente decir sí o no, dependiendo de su ideología, de su religión, de su forma de pensar, lo que sea, y ahí se acaba el trámite. Y hemos encontrado un pretexto para seguir siendo tibios, aprovechando que se acaba de levantar un pastor de esta silla, como somos en todo en este país. Porque la pena de muerte existe, el trámite existe, habían condenados a pena de muerte. La pena de muerte ha sido aplicada en este país antes de la Constitución y la Constitución dejó la forma de aplicarlo, o sea que el tema ahí está. La lucha es por quienes quieren abolir la pena de muerte. Quienes quieren que se apruebe tienen que ir a presionar no al Congreso, a los tribunales para que la aprueben y para que de una u otra manera el mismo juez le manda una carta al presidente de la República de oficio preguntando si le perdona o no la vida, si vamos a mantener el tema del indulto, y ahí debería de morir el tema de la pena de muerte, porque si aprobamos la ley del indulto, este presidente la va a volver a vetar por la presión de los medios, la presión de todo el mundo, o sea, no es esa la solución. Entonces estamos de acuerdo con que ya existe, con que son los tribunales los que no la aplican, y que el indulto ha servido de pretexto para que esta ley no se aplique en el tema. Singapur, eso no es simplemente aplicar la pena de muerte. Ahí lo que hubo fue una ampliación a la pena de muerte, en donde estamos regresando al tiempo de antes, donde por cualquier delito que se cometa la pena es la muerte. Ahí sí es entonces un persuasivo. Pero entonces hay que cambiar en su totalidad el Código Penal para que los corruptos, como se dio en Singapur, políticos, etcétera, etcétera, ahí, en esos lugares, por dignidad, la gente le evita al gobierno el tema de la pena de muerte y se suicida ante una humillación familiar. Pero entonces el tema es un tema otra vez de educación. Entonces ahí sí, en Singapur, claro, si robar algo es pena de muerte, si hacer un delito X como pertenecer a una banda de extorsionadores también es pena de muerte, ¿cómo no se va a volver un persuasivo? Pero aquí esa parte no la estamos discutiendo ni la estamos cambiando. Además nosotros ya aplicamos la pena de muerte. La cantidad de personas que mueren porque no les damos de comer, porque no tienen una educación que les permita salir adelante, porque mueren por parásitos, por enfermedades básicas que ya no deberían de existir en este país, como en todas partes. Mueren a diario una cantidad de personas que es muchísimo más que las que mueren por actos violentos. Y ese es un delito que está cometiendo el Estado, que no es capaz de evitar la muerte de esas personas y le estamos aplicando la pena de muerte de antemano a esa población, sin antes llegar ni siquiera a los 5 años a veces, ¿verdad? Una pena de muerte inmerecida que se da a diario en todas las familias. ¿Y quién paga eso? ¿Quién le exige al Estado que deje de robar, que de verdad meta presos a los corruptos, que realmente el dinero no encontremos la comida enterrada en los terrenos de una exgobernadora de un gobierno X? Esos son delitos peores, diría yo, o no nos vamos a meter a medir qué delito es peor que el otro, pero eso es pena de muerte. Eso es estar ocasionando la muerte cuando la gente tiene necesidad de comer, dejamos que la comida se pudra y se pase. Cuando la gente tiene necesidad de medicina y de salud, de tener desparasitantes para no morir, y el Estado no cumple con eso. Había que empezar por otro lado, y entonces ahí estamos de acuerdo con que lo que hace falta en este país es trabajar más en el desarrollo, en el área rural y en el desarrollo de la gente pobre, y ahí es como nos vamos a poder pasar a discutir sobre la ley electoral y de partidos políticos, porque realmente lo que no sabemos hacer, porque la ley no nos lo permite, es elegir a nuestros gobernantes. En el mundo, el año pasado, hubo más muertes por enfermedades causadas porque el gobierno no atendió a la población, y en el mundo entero hubo más muertes por sobredosis en alcohol y en drogadicción que por muertes violentas. Eso no se compone con la pena de muerte. No quiero decir que la pena de muerte no la merezcan algunas personas que han cometido actos barbarios como matar a otras personas. Es un tema que pues vamos a discutir aquí muchísimo tiempo. Pero realmente ese pena es preocupante. Ver realmente, ese es un dato que nadie lo quiere manejar públicamente.
pero en el mundo entero murieron más personas por sobredosis y por alcoholismo que por muertes violentas. Y las muertes violentas en el mundo, empezando por Latinoamérica, que se han dado por el coyotaje y que se han dado por tratar de irse a otro país buscando un futuro mejor, también ocupan un porcentaje muy alto de las muertes en la población. Es decir, aquí lo que tenemos es un Estado totalmente colapsado, que no cumple sus leyes, porque estamos de acuerdo con eso, que no da ejemplo de nada y que no está tomando ningún tipo de acción para que la gente no se muera por X o Y razón. Que la gente no muera en manos de otra persona, que es lo que estamos peleando con la pena de muerte, quienes pelean por la pena de muerte, pero que la gente tampoco muera por hambre, que la gente muera por enfermedades, que la gente muera tratando de irse a otro país a buscar un futuro mejor, o que muera de alcoholismo o sobredosis, como le está pasando al mundo entero. Y ahora vamos a empezar a ver cómo el mundo entero se va a morir por el cambio climático, porque no cumplimos las leyes en materia ambiental, y el mundo entero ya en Australia, un país enorme, gigante, que llegó a tener grandes índices de desarrollo, ya el año pasado o antepasado, no me acuerdo de dónde son los datos, la temperatura llegó a más de 48 grados y se perdió toda la cosecha de todo el país. Ya no se puede sembrar nada ahí por el tema del cambio climático. Eso mata gente. ¿Y dónde están quienes abrieron la capa de ozono? Quienes abrieron un hoyo a la capa de ozono. ¿Dónde está la gente que realmente está contaminando el planeta de esa manera y matando a la población de esa manera? Cada vez hay menos agua, cada vez hay menos donde sembrar. O sea, aquí lo que tenemos es un colapso total mundial y un colapso total de este país, que es lo que realmente nos interesa, y está en manos del Congreso de la República, mi querido amigo, componerlo, si componemos la ley electoral y de partidos políticos y la ley de servicio civil. Porque mientras no sepamos elegir gobernantes, mientras sigamos eligiendo de la misma manera, mientras el Tribunal Supremo Electoral nos tenga que estar corrigiendo la plana de que nosotros los políticos hicimos mal el partido y manejamos mal los fondos que nos dieron, nada va a cambiar. Ni la pena de muerte, ni ninguna otra pena, nada se va a aplicar, ni el sistema penitenciario. No van a haber cambios en este país si no cambiamos la forma de gobernar el país, si no hay una reforma profunda del Estado. Bueno, eso nos da pie, amigos televidentes, al siguiente tema que teníamos planteado acá, que es el tema de la ley electoral y de partidos políticos. Hemos agotado el tema de la pena de muerte con dos posturas muy claras, una a favor y otra en contra, ¿verdad? Yo en lo personal, pues ustedes televidentes ya han escuchado, saben que no estoy a favor de dejar a los delincuentes vivir del Estado, sino que más bien comparto con el diputado Romero la aplicación de la ley de una manera estricta para que se empiecen a generar ejemplos y que tal vez Guatemala se descongestione de tanto criminal viviendo cadena perpetua a costillas del Estado.